corazón, recordar que este es un órgano que se encuentra dentro de la caja torácica, específicamente en el mediastino inferior, en su porción media. Es una estructura muscular que tiene forma piramidal, siendo así le vamos a describir una base, un ápice y tres caras. El eje longitudinal de este órgano se encuentra de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Tiene un peso aproximado de 328 gramos en un adulto varón y un volumen aproximado también de 700 cc. Con respecto a sus caras y relaciones, inicialmente vamos a hablar de la cara anterior. Esta cara también se conoce como la cara esternocostal. Como su nombre lo dice, se relaciona con la parte esternocostal de la caja torácica y aquí vamos a encontrar el surco interventricular anterior y la rama interventricular de la arteria coronaria izquierda. Con respecto a la cara inferior, también conocida como cara diafragmática, esta se relaciona con el diafragma, específicamente con su centro tendinoso, y está pues conformada por los ventrículos que vemos señalados con las flechas más gruesas. Adicionalmente, encontramos aquí el surco interventricular posterior, donde va a estar la arteria interventricular de la arteria coronaria derecha. Es importante mencionar que tanto el surco interventricular posterior como el surco interventricular anterior nos van a determinar la posición del tabique interventricular y estos surcos están siempre ocultos pues por grasa pericárdica. Con respecto a la cara posterior, también conocida como cara izquierda o cara pulmonar, pues está compuesta por el ventrículo izquierdo principalmente y esta se relaciona con la muesca cardíaca que encontramos en la cara interna del pulmón izquierdo que vemos pues en la imagen resaltada con un círculo. Siendo esto así, pues vamos a decir que el corazón se divide en cuatro cavidades. Tenemos inicialmente un tabique longitudinal que nos divide el corazón en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Adicionalmente, tenemos un surco coronario, también conocido como surco auriculoventricular, que este pues realmente está bien marcado en la parte posterior, ya que en la parte anterior del corazón pues se interrumpe por el tronco pulmonar, pues por la arteria aorta. En este surco coronario vamos a encontrar el seno coronario y pues también va a estar la arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. Con respecto a la base del corazón, pues esta está compuesta principalmente por las aurículas, las vemos señaladas con una flecha oscura gruesa. Adicionalmente, aquí en la base del corazón van a penetrar la vena cava superior, que la vemos señalada con una flecha oscura, y la vena cava inferior con una flechita de color blanco. Adicionalmente, también penetran las venas pulmonares, que recordemos son cuatro, las superiores, inferiores, derechas e izquierdas. A la derecha de las venas pulmonares encontramos un surco que nos va a indicar la posición del tabique interauricular. Y recordar pues que las aurículas se continúan ventralmente, es decir, hacia anterior a cada lado de la aorta y el tronco pulmonar. Con respecto a la pared muscular del corazón, tenemos pues que está compuesta por tres capas principalmente. La primera capa y la más externa es el epicardio. El epicardio corresponde a la misma hoja visceral del pericardio. Y pues aquí vamos a encontrar los vasos arteriales coronarios epicárdicos. El miocardio es la segunda capa, la capa medial. Esta está compuesta por tejido conectivo donde se insertan distintos haces musculares. Y la capa más interna es el endocardio, que es un endotelio que tapiza todo el interior del corazón y pues este endotelio se va a continuar con el de los vasos. Ahora, para hablar un poco de las cavidades, vamos a empezar con las aurículas, específicamente con la aurícula derecha. La aurícula derecha forma la parte anterior y derecha del corazón, es una estructura cúbica e irregular y pues está relacionada con la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. A la aurícula derecha se le van a reconocer seis caras principales. Tenemos pues primero la cara anterior, que está compuesta por la válvula tricúspide y como vemos en su parte superior por la orejuela derecha. También tenemos la cara posterior, que es la que separa los orificios de las venas cavas. Cara interna, que está delimitada, compuesta por el tabique interauricular. En este vemos la fosa vagal, que es el sitio en el cual durante la vida fetal pues se producía la comunicación interauricular. La cuarta pared es la pared externa, que está compuesta pues por músculos pectíneos, ahí la vemos como levantada hacia afuera. La cara superior es donde encontramos el orificio de la vena cava superior. Este tiene un diámetro aproximado de 30 milímetros y además tenemos por último la sexta pared de la aurícula derecha, que es la pared inferior. Aquí vamos a encontrar el orificio de pues, la vena cava inferior. Adicional a todo esto, una estructura muy importante que encontramos en la aurícula derecha es el orificio de desembocadura del seno coronario, que
que lo vemos aquí. Este tiene un diámetro de aproximadamente 12 milímetros y pues permite entonces la confluencia del tercer sistema venoso a la aurícula derecha. Importante recordar que el seno coronario tiene una válvula que se conoce como la válvula de Tevesio. Con respecto a la aurícula izquierda, igualmente se le reconocen 6 paredes, entonces tenemos la pared anterior, bueno, esta es una imagen en la que vemos aquí aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. En esta parte de aquí va la válvula mitral, solamente pues que para motivos de que se vieran mejor las estructuras fue retirada. Entonces la pared anterior, como estaba diciendo, es donde se encuentra precisamente esa válvula mitral. Por otro lado está la pared posterior, que está limitada por las venas pulmonares, igualmente son 4. La pared externa, donde encontramos el orificio de la orejuela izquierda. Importante mencionar que la orejuela izquierda abraza el tronco pulmonar. Además tenemos la pared interna, que está igualmente delimitada por el tabique interauricular, y la pared superior e inferior, que se caracterizan por ser paredes lisas y estrechas. Respecto a los ventrículos, vamos a hablar inicialmente del ventrículo derecho. Como vemos en la imagen, es la estructura que está delimitada por una figura de color blanco. El ventrículo derecho se caracteriza porque ocupa la mayor parte de la superficie anterior en la proyección frontal de la silueta cardíaca. En un corte transversal, el ventrículo derecho se caracteriza por tener una forma semilunar. Este es el ventrículo derecho, este es el izquierdo. Vemos cómo se ve el ventrículo derecho como una lámina adicional de músculo abrazando el ventrículo izquierdo. Adicionalmente, en esta imagen podemos observar que el ventrículo derecho tiene una pared delgada y es aproximadamente 1/3 el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Además de esto, es importante recalcar que el ventrículo derecho tiene una superficie bastante irregular y esto se debe pues a la presencia de columnas carnosas de las cuales se van a desprender las cuerdas tendinosas para las valvas de la válvula mitral. Para las valvas de la válvula auriculoventricular derecha. Con respecto, entonces, además a las otras estructuras que encontramos en el ventrículo derecho, podemos ver la banda moderadora, que también se conoce como el fascículo arqueado. Este es un haz muscular voluminoso que se extiende desde el tabique hasta la base del pilar anterior. Al ventrículo derecho se le reconoce una base que está compuesta pues, por los dos orificios, orificio auriculoventricular y orificio pulmonar, un vértice que es el que vemos pues acá, es toda la punta del ventrículo, y 3 caras. Con respecto a las caras tenemos pues la cara anterior, que esta es una cara triangular, la cara inferior, que es la que se encuentra detrás de toda la estructura valvular. Esta cara inferior también se conoce como cara diafragmática y se caracteriza por ser bastante irregular debido a la presencia de diversas columnas carnosas y pilares de donde se desprenden cuerdas tendinosas pues para la válvula. Y la cara interna, que es una cara convexa, la cual está delimitada pues, por el septum interventricular, que además posee un pilar interno para las cuerdas tendinosas de esta válvula. Entonces, siendo esto así, al ventrículo derecho le vamos a reconocer 3 componentes o 3 cámaras. La primera es la cámara de entrada, vemos aquí en la imagen delimitada, que se compone por la válvula tricúspide hasta la inserción de los músculos papilares. También se le conoce la cara trabecular, que se caracteriza porque esta va desde la musculatura papilar hasta el ápex del ventrículo, y la cámara de salida, también llamada infundíbulo, donde se encuentra la válvula pulmonar y pues esta específicamente le da soporte a la válvula. Con respecto a los orificios que encontramos en este ventrículo, específicamente en su base, con el orificio auriculoventricular derecho, se caracteriza porque a través de él la sangre va a fluir de manera horizontal. Es un orificio ovalado y pues aquí van a haber 3 valvas que van a constituir la válvula tricúspide. Estas valvas se nombran de la siguiente manera. Ahí en este momento la flecha rosada está señalando, nos está mostrando la valva anterior, también conocida como valva superior, que característicamente es la más grande de las 3. La siguiente es la valva posterior o también conocida como valva inferior, que está ubicada hacia abajo y hacia la derecha. Y la tercera valva que compone la válvula tricúspide se conoce como valva interna o septal, que está dirigida hacia la línea media. Importante recalcar, y como se ve en esta imagen, que la cara auricular de las valvas es lisa, mientras que la ventricular es irregular debido pues, a la inserción de las cuerdas tendinosas.
Con respecto al orificio pulmonar, este es un orificio circular que se encuentra arriba y adelante del orificio aórtico. Igualmente posee tres valvas que van a conformar la válvula pulmonar. Estas son la anterior, la derecha y la izquierda. Ahora, con respecto al ventrículo izquierdo, es importante pues mencionar que esta es una estructura cónica que se caracteriza por estrecharse hacia abajo, formando entonces un vértice o una punta redondeados. Se le describe igualmente una base. En la base podemos ver un orificio anterior, que es el aórtico, y un orificio posterior, que es el orificio auriculoventricular. Adicionalmente, vemos que en la cara interna del ventrículo izquierdo, que está compuesta pues por el septo interventricular, como se ve en la imagen, sus 2/3 superiores se caracterizan por ser lisos y su tercio restante se caracteriza por ser irregular. Esta irregularidad es debida pues a la presencia de músculos papilares, de los cuales se desprenden cuerdas tendinosas para las valvas de la válvula mitral. Igualmente, como sucedía en el ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo le describimos tres componentes. Entonces tenemos la porción de entrada, que está constituida por la válvula mitral y todo su aparato subvalvular, la porción apical, que se caracteriza por presentar trabeculaciones finas, y por último la porción de salida, donde encontramos la válvula aórtica. Como vemos en la base, pues igual se encuentran los dos orificios, auriculoventricular y el orificio aórtico. El orificio auriculoventricular izquierdo se caracteriza entonces porque la sangre a través de él va a fluir de forma ventral y oblicua de derecha a izquierda. En este caso tenemos dos valvas que van a constituir la válvula mitral. Estas son la anterior, que se caracteriza por insertarse en menos de la mitad de la circunferencia del orificio, pero debido a su gran apertura se le conoce como la gran valva. Y la valva posterior, que característicamente se inserta en 2/3 de la circunferencia del orificio. Con respecto ahora al orificio aórtico, tenemos pues que es un orificio circular que se ubica adelante y a la derecha del orificio mitral y detrás del orificio pulmonar, como lo vemos en la imagen. Aquí tenemos tres valvas que van a constituir la válvula aórtica, y estas valvas se van a nombrar con respecto a sus relaciones con las arterias coronarias. Entonces tenemos aquí la arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha, y siendo eso así, esta valva de acá se llamará valva coronaria derecha, esta valva coronaria izquierda, y esta última, esta tercera, se conoce como valva anterior o valva no coronaria. Ahora, con respecto al tabique interventricular, es importante mencionar pues que esta es la estructura que va a dividir los ventrículos. Característicamente se extiende desde el ápex hasta el punto donde se separan los orificios pulmonar y tricuspidio de los orificios aórtico y mitral. Como podemos ver, su cuarto superior se caracteriza por ser membranoso, delgado, liso y de estructura fibrosa, y el resto de la estructura es muscular. Aquí hay algo que es muy importante mencionar, y es decir que la valva anterior de la válvula mitral se inserta aquí en el tabique interventricular, y también así lo hace la valva ventral de la válvula tricúspide. Ahora, para mencionar algo del sistema de conducción del corazón, es importante recordar que este se encarga de iniciar y de conducir, de transmitir el latido cardíaco. Este está compuesto por nodo sinusal, nodo auriculoventricular, tenemos un fascículo auriculoventricular, una rama izquierda y una rama derecha. Entonces, con respecto al nodo sinusal, esta es una imagen de todo el sistema de conducción, y acercándonos un poco más específicamente al nodo sinusal, tenemos que este está ubicado en la unión lateral de la vena cava superior con la aurícula derecha. Es una estructura que tiene forma de huso con una cola que está dirigida hacia abajo, es decir, hacia el orificio de la vena cava inferior. Importantísimo mencionar aquí que el nodo sinusal es irrigado por la arteria nodal, también conocida como arteria del nodo sinoatrial, que el 55% de las veces es rama de la arteria coronaria derecha y el resto de las ocasiones es rama de la circunfleja. El impulso que es producido en el nodo sinusal va a ser enviado al nodo auriculoventricular a través del músculo auricular por los haces internodales auriculares que vemos aquí en esta imagen. Siendo esto así, decimos que el nodo auriculoventricular se encuentra en la porción auricular del tabique auriculoventricular muscular y es una estructura subendocárdica.
Este posteriormente se continúa como el haz de His, que es esta pequeña estructura que vemos aquí de color naranja. Y el haz de His posteriormente se va a dividir en rama derecha, que es la que vemos aquí grande, y rama izquierda, que ya la veremos mejor en la siguiente imagen. Característicamente la rama derecha va a formar un plejo subendocárdico de Purkinje hacia el ventrículo derecho y hacia pues, los músculos papilares. Y con respecto a la rama izquierda, es importante mencionar que esta se va a dividir en dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior. Con respecto a las arterias, es importante recordar y mencionar que pues estas son unas estructuras membranosas que tienen ramificaciones divergentes y su función es distribuir la sangre que es inyectada por el corazón hacia todas las partes del cuerpo. Vamos a decir que tenemos dos tipos en general de arterias, unas terminales y unas laterales. La diferencia entre estas dos parte del hecho de que las arterias terminales se caracterizan por ser la bifurcación de un tronco y una vez se realiza esta bifurcación, este tronco deja de existir. Y las laterales, por otro lado, se caracterizan porque se desprenden de un tronco, pero no por eso el tronco deja de seguir su trayecto. Adicionalmente, las laterales suelen seguir un trayecto oblicuo al del tronco del cual se desprende. Del corazón, específicamente pues de los ventrículos, vamos a ver que salen dos grandes arterias, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Con respecto a la arteria pulmonar, pues es la que vemos en este diagrama de color morado, morado clarito. Característicamente esta arteria transporta sangre venosa desde el ventrículo derecho hasta los pulmones y pues es la continuación del infundíbulo derecho. Este tiene un diámetro de aproximadamente 30 milímetros que va a aumentar en el punto en el cual se dividen sus ramas principales, que son la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Con respecto a la aorta, pues esta es la continuación del ventrículo izquierdo. Se extiende desde la base del corazón hasta el cuerpo de la cuarta vértebra lumbar. Para esta charla vamos a hablar específicamente de su porción ascendente y del callado aórtico. Pero antes es importante mostrar este esquema. Este es un esquema de toda la porción inicial de la aorta. Y lo traigo aquí para mostrar específicamente que en esta zona de la aorta hay unos ensanchamientos, unas dilataciones que se conocen como los senos de Valsalva. Estos se encuentran entre la unión sinotubular y el anillo valvular aórtico. Ahora sí, continuando con la porción ascendente, tenemos que esta prácticamente está por completo dentro del pericardio, se conoce como la porción intrapericárdica de la aorta, se dirige hacia arriba, hacia adelante y hacia la izquierda. Y tiene una extensión de aproximadamente 3 a 5 centímetros, y posteriormente se fleja sobre sí misma para formar el callado aórtico. El callado aórtico pasa por delante, por encima y luego por detrás del pedículo pulmonar izquierdo y pues es una porción que no tiene un diámetro constante y esto se debe a que empieza a variar su diámetro cuando aparecen sus ramas principales, que son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Ahora también es importante mencionar pues las arterias coronarias. Tenemos dos arterias coronarias, una derecha y una izquierda. Con respecto a la izquierda, pues es importante decir que esta nace desde el seno de Valsalva izquierdo, específicamente de su porción media la mayoría de las veces. Tiene dos ramas bastante importantes que son la rama descendente anterior, también conocida como arteria interventricular anterior, que característicamente desciende por todo el surco interventricular anterior hasta el borde del corazón, lo rodea y llega a la parte posterior, a la cara posterior del corazón. La otra rama importante de la arteria coronaria izquierda es la circunfleja. La circunfleja también se conoce como la arteria auriculoventricular izquierda y esta, como vemos, sigue un trayecto por el surco coronario y se dirige hacia la parte posterior del corazón. La arteria coronaria izquierda característicamente va a irrigar la mayoría del ventrículo izquierdo, la mitad del tabique interventricular y la parte anterior del ventrículo derecho que se encuentra adyacente al septum. Con respecto a la coronaria derecha, esta nace desde el seno de Valsalva derecho, específicamente y la mayoría de las veces desde su borde libre, y se le describe un trayecto que lo podemos dividir en tres partes. La primera parte de este trayecto va desde su origen
hasta el borde derecho del corazón. Este es un trayecto que se hace de manera oblicua de atrás hacia adelante y luego hacia abajo. La segunda parte de este trayecto es desde el borde cortante hasta el surco coronario posterior, específicamente hasta el punto que conocemos como la cruz del corazón. La cruz del corazón hace referencia al punto donde se encuentra el surco coronario y el surco interventricular posterior. Cuando la arteria coronaria llega aquí a la cruz del corazón, se acoda para descender por el surco interventricular posterior y dar su rama descendente posterior. La arteria coronaria va a irrigar la mayor parte del corazón derecho, un tercio del tabique interventricular y adicionalmente vamos a ver que irriga también la parte izquierda de la superficie posterior del ventrículo izquierdo. Aquí es muy importante hablar del término de dominancia cardíaca y pues bueno, la dominancia cardíaca hace referencia básicamente a cuál es la arteria coronaria que da la rama descendente posterior y las ramas posterolaterales. El 85% de las veces encontramos una dominancia derecha, esto quiere decir que es la arteria coronaria derecha la que da la rama descendente posterior. Y entre el 7 y el 10% de las veces es dominancia izquierda, es decir, que es la arteria coronaria izquierda quien nos da la rama descendente posterior. Con respecto a las venas cardíacas, tenemos dos venas cardíacas principales. La primera es la vena coronaria mayor, esta va paralela a la descendente anterior, sube hasta encontrarse con la circunfleja y se dirige por el surco coronario hacia posterior. Y la vena coronaria menor, que va cercana a la arteria coronaria derecha. Como vemos en esta imagen, tanto la vena coronaria mayor como la vena coronaria menor se encuentran en un punto conocido como el seno coronario, que es esta estructura que vemos aquí. El seno coronario es la continuación de la vena coronaria mayor. Se encuentra en la parte izquierda específicamente del surco coronario. Tiene una longitud de 3 centímetros y un diámetro aproximado de entre 8 a 12 milímetros. Y como lo mencioné anteriormente, este desemboca en la aurícula derecha. Ahora ya para pasar a nuestra parte de ciclo cardíaco, vamos a mencionar, y muy importante recordar que el ciclo cardíaco son todos esos eventos que ocurren desde el inicio de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Importante también recordar que para que inicie el ciclo cardíaco se necesita la producción de un potencial de acción por el sistema de conducción y que fisiológicamente hay un retraso del paso de este potencial de acción de las aurículas a los ventrículos que va a permitir que las aurículas se contraigan antes. Entonces el ciclo cardíaco tiene dos fases importantes, una fase de relajación que conocemos como diástole y una fase de contracción que se conoce como sístole. Siendo esto así, vamos a hablar de la duración del ciclo cardíaco. Se dice que el ciclo cardíaco tiene una duración inversa a la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, si tenemos una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, esto me quiere decir que tengo 60 ciclos cardíacos por minuto. Entonces, estoy diciendo que un ciclo cardíaco va a durar un segundo. Siendo las cosas así, un ejemplo es si tenemos una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, un ciclo cardíaco durará aproximadamente 0.833 segundos. Esta barrita que vemos acá está representando un ciclo cardíaco en una duración normal, con una frecuencia cardíaca pues normal. Y como vemos, la sístole representa 0.4, es decir, 40% de la duración del ciclo cardíaco. Cuando la frecuencia cardíaca aumenta, cuando tenemos taquicardia, por ejemplo, vamos a ver que la duración completa del ciclo cardíaco se disminuyó y que esto hace que el porcentaje que representa la duración de la sístole en el ciclo cardíaco aumente. Por ejemplo, puede ser 60%. ¿Esto qué implicación tiene? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque recordemos que las arterias coronarias se perfunden durante diástole. Y esto quiere decir que necesitamos una diástole óptima para lograr un llenado y una perfusión coronaria óptima. Continuando entonces ya específicamente con las fases del ciclo cardíaco, son 5 fases y como su nombre lo dice es un ciclo, entonces realmente podemos empezar hablando de cualquiera. Tenemos el llenado ventricular pasivo, posteriormente sucede la contracción auricular, luego tenemos la contracción isovolumétrica, como cuarta fase tenemos la eyección y como quinta y última fase tenemos la relajación isovolumétrica.
Entonces, con respecto al llenado ventricular pasivo, es muy importante tener en cuenta que las aurículas van a funcionar como bombas de cebado. ¿Qué quiere decir esto? Durante la diástole ventricular, las aurículas, tanto derecha como izquierda, se van a llenar de sangre. Una vez inicia el periodo de llenado ventricular pasivo, una vez se abren las válvulas auriculoventriculares, el 80% de la sangre que está contenida en las aurículas va a pasar a los ventrículos por mecanismo de succión. Y es este mecanismo de succión el que nos da pues el nombre, la capacidad de decir que las aurículas funcionan como bombas de cebado. ¿Qué vamos a tener de característico en esta parte del ciclo cardíaco? Las válvulas auriculoventriculares van a estar claramente abiertas, aórtica y pulmonar van a estar cerradas, el volumen ventricular va a estar en aumento y la presión ventricular se mantiene mínima. La siguiente fase es la contracción auricular y en esta, ese 20% restante de sangre que queda en las aurículas va a ser enviado a los ventrículos por contracción de las aurículas. Entonces vamos a ver que las válvulas auriculoventriculares están abiertas, la válvula aórtica y pulmonar están cerradas, el volumen ventricular va a seguir en aumento y la presión ventricular se mantiene igualmente mínima. La siguiente fase es la fase de contracción ventricular isovolumétrica. En esta fase tenemos válvulas auriculoventriculares cerradas, válvulas aórtica y pulmonar igualmente cerradas, el volumen ventricular se mantiene y lo más importante de esta fase es que la presión ventricular aumenta. Básicamente lo que sucede en esta fase es que los ventrículos empiezan a aumentar su presión con el fin de alcanzar presiones tan altas capaces de romper la resistencia que hay en las válvulas pulmonar y aórtica para poder hacer la eyección, para poder abrirlas y pasar a la siguiente fase, que es la eyección. En la eyección, importante mencionar que solo el 60% de la sangre de final de diástole es eyectada. ¿Qué quiere decir esto? Que de la sangre que yo tenía en mi periodo de contracción ventricular isovolumétrica, solo el 60% es eyectado por el corazón. Este 60% corresponde más o menos a 110, 120 mililitros. Y además, de ese 60%, el 70% es eyectado en la primera parte de la eyección, que se conoce como el periodo de eyección rápida, y el 30% restante se eyecta en los 2/3 restantes de la fase de eyección, que se conoce como periodo de eyección lenta. Aquí vamos a mencionar la fracción de eyección, muy importante. Esta se define como el volumen telediastólico eyectado. ¿Qué quiere decir eso? Del volumen que yo tenía aquí en mis ventrículos al final de la diástole, ¿cuánto salió hacia los grandes vasos? Ese es el volumen, esa es la fracción de eyección. Entonces en esta fase vamos a tener las válvulas auriculoventriculares cerradas y esto es así específicamente para impedir el flujo retrógrado de los ventrículos a las aurículas, es decir, impedir que con la fuerza de contracción del ventrículo la sangre ventricular se me devuelva a las aurículas. La válvula aórtica y pulmonar claramente van a estar abiertas, el volumen ventricular va a disminuir y la presión ventricular va a aumentar hasta llegar a un pico y posteriormente va a disminuir. La quinta y última fase es el periodo de relajación ventricular isovolumétrica. Aquí es muy importante tener en cuenta el volumen telediastólico, que es ese 40% de sangre que no fue eyectada en el periodo anterior, en la fase anterior. O sea, los ventrículos no van a quedar completamente vacíos. Aquí vamos a encontrar las válvulas auriculoventriculares cerradas y válvulas aórtica y pulmonar cerradas para impedir el flujo retrógrado de los grandes vasos a los ventrículos. Adicionalmente, el volumen ventricular se va a mantener y la presión ventricular va a disminuir. El corazón se está relajando. ¿Qué vemos en la imagen? Como lo había mencionado en la primera fase, en la fase de llenado ventricular pasivo, aquí, mientras los ventrículos se están relajando, mis aurículas se están volviendo a llenar de sangre para empezar el siguiente ciclo cardíaco. Ahora tenemos esta imagen que es una imagen realmente icónica del ciclo cardíaco, nos la presentan en la fisiología de Gayton y Hall. Es una gráfica que nos resume todos los sucesos del ciclo cardíaco de manera muy ejemplificada y pues vamos a explicarla paso a paso. La primera línea punteada hace referencia a la presión aórtica. La segunda línea punteada que vemos aquí nos está mostrando las presiones auriculares y esta línea continua roja nos está mostrando las presiones ventriculares.
Acá abajo tenemos una línea azul que nos está mostrando el cambio del volumen ventricular durante todo el ciclo cardíaco. Más abajo encontramos una línea amarilla café que nos está mostrando un electrocardiograma, porque como lo mencioné anteriormente, recordemos que para que se dé el ciclo cardíaco necesitamos una adecuada producción y conducción del potencial de acción. Y la última línea que encontramos pues es un fonocardiograma que nos representa los ruidos cardíacos. Entonces vamos a llevar el mismo orden que llevamos durante la charla, empezando con el periodo de llenado ventricular pasivo. Como vemos, lo primero que sucede para que inicie esta fase es la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Cuando se abren estas válvulas, vemos que el volumen ventricular va en aumento, vemos que aumenta bastante, es este 80% del volumen que pasa de aurículas a ventrículos. La presión ventricular, como lo dije, se mantiene mínima. Posteriormente, se da el periodo de sístole auricular, vemos cómo aumenta ese 20% restante de volumen. Y apenas se termina la sístole auricular, se cierran las válvulas auriculoventriculares e inicia el periodo de contracción ventricular isovolumétrica. En este, pues como su nombre lo dice, el volumen se mantiene igual y la presión ventricular va a aumentar súbitamente hasta que se abren las válvulas aórtica y pulmonar. Apenas se abren las válvulas aórtica y pulmonar por el aumento de presión en el ventrículo, inicia el periodo de eyección. Como lo mencioné, en este periodo la presión va a aumentar hasta llegar a un pico y posteriormente disminuye. Y como vemos, el volumen ventricular va a disminuir progresivamente. Una vez se termina el periodo de eyección, se cierran las válvulas aórtica y pulmonar e inicia el periodo de relajación ventricular isovolumétrica, donde disminuye la presión ventricular y vemos que pues, el volumen ventricular se mantiene estable. Aquí nuevamente esto sucede hasta que se abren las válvulas auriculoventriculares y vuelve e inicia el ciclo cardíaco. ¿Qué es importante anotar aquí también? Como vemos, los ruidos cardíacos se van a producir por el cierre de las válvulas. Entonces, como vemos aquí en la imagen, el S1 se va a producir cuando se cierran estas válvulas auriculoventriculares, es decir, antes de empezar el periodo de contracción isovolumétrica, se cierran las válvulas auriculoventriculares y producen el primer ruido cardíaco. Por otro lado, el segundo ruido cardíaco se produce cuando se cierran la válvula aórtica y pulmonar al final de la eyección. Y como vemos, el periodo que corresponde a la sístole de todo el ciclo cardíaco es únicamente este periodo de eyección. El resto del ciclo cardíaco corresponde a la diástole. Y bueno, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado la charla y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Mira, Fernanda, yo te quiero felicitar porque una charla, digamos que obviamente de nociones básicas generales, porque primero el público es de pregrado y estuvo, o sea, digamos que para todo lo que, pues digamos, anatomía del corazón es demasiado larga, tanto que pues en la preparación de fellows de cardiología nosotros hacemos una charla de válvulas, una charla de ventrículo izquierdo, una charla de ventrículo derecho, una charla de aurícula derecha, una charla, porque sí necesitamos muchísimas referencias anatómicas para los cardiólogos intervencionistas, que ellos sí entran a cavidades y les sirve la crista terminalis, los músculos pequeños, o sea, saber exactamente dónde va todo. Entonces, digamos que tú condensar todo eso en una charla y a la vez dar ciclo cardíaco en una sola charla y darlo así, ese paso a paso, esos temas bien puntuales, bien concretos y de una manera muy, muy elocuente. Te felicito, la verdad es una excelente charla y las diapositivas, como te dije ayer cuando me las mostraste, muy lindas, muy concretas, no cargadas, muy chévere todo. Y yo creo que diste los puntos exactos para que tengan las nociones básicas tanto de anatomía como de ciclo cardíaco y lógicamente pues tú eres la dueña de la charla para responder todas las preguntas de tu público. Muchísimas gracias, doctora. No sé, de pronto, te podría de pronto, ¿qué será? Como
como complementar, digamos, algunos conceptos que me imagino que serían ya, digamos que el ciclo cardíaco del que nos habló María Fernanda es precisamente, digamos, las fases, ¿no? No es propiamente fisiología. El diagrama de Wigger, que fue el que presentó ella al final, es la integración que se publicó en 1915, ¿no? Ese diagrama integra tanto, digamos que todo lo auditivo, ¿sí? Todos los ruidos cardíacos en secuencia, el electrocardiograma, los cambios de presiones, etcétera, todo. Y desde 1915 es el excelente resumen o condensación de toda esa fase del ciclo cardíaco. Yo quería que tuvieran de pronto 3 conceptos claros de precarga, poscarga y contractilidad, pues aprovechando que se habló de ciclo cardíaco y pues viene como a relación como para aportarles un poco. Acuérdense que la precarga, digamos que se le denomina precarga al volumen o a la presión o a la tensión ventricular al momento de iniciar su contracción, ¿sí? Y está determinada entonces, como lo dijo María Fernanda, está determinada por el volumen diastólico final. O sea, ese volumen que está al final de la diástole es a lo que nosotros llamamos precarga. Tanto al volumen como la presión al final de la diástole, es decir, antes de que se inicie la contracción, ¿cierto? Porque si la diástole se está acabando, que sigue después, pues la contracción. Entonces, el volumen diastólico final, esa presión diastólica final, la tensión ventricular al final de la diástole es lo que se corresponde a la precarga. Entonces, corresponde al volumen que alcanza el ventrículo inmediatamente antes de contraerse. Y eso también equivale entonces la precarga a la longitud inicial, ¿cierto? De la fibra antes de contraerse. Sí, porque si es el volumen diastólico final, esa es la longitud inicial de la contracción, ¿cierto? Si yo voy a empezar la contracción, ¿cuál es la longitud con la que voy a empezar la contracción? Pues la longitud que me alcanzó el ventrículo con ese volumen de diástole final. Entonces, esa es realmente la precarga. El volumen o la presión, el volumen y la presión al momento de iniciar la contracción y está determinada por el volumen diastólico final. A mayor volumen diastólico, sí, mayor precarga. Entonces, si es más volumen, si hay mayor volumen diastólico final, la longitud del ventrículo inicial de la contracción va a ser mayor, ¿cierto? Y ahí entonces viene la ley de Fran-Starling, que es que a mayor longitud de la fibra, mayor fuerza de contracción. Entonces, cuando nosotros tenemos mayor volumen de fin de diástole, es decir, mayor longitud inicial de la fibra, la fuerza de contracción va a ser mayor. Este concepto de ley de Fran-Starling es muy importante, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia mitral, que de pronto más adelante cuando ustedes vean válvulas lo van a ver, entonces por eso se los pongo ahí como un recorderis para que luego unan este punto de precarga y ley de Fran-Starling. Cuando vean válvulas, unan ese punto allá. Entonces, el paciente, por ejemplo, con insuficiencia mitral está recibiendo el volumen que regurgita cuando el ventrículo izquierdo eyecta la sangre a la aorta, no solamente la eyecta hacia la aorta en una insuficiencia mitral, sino que también hacia arriba, ¿no? Porque la válvula mitral, que debería estar cerrada, como está insuficiente, el volumen del ventrículo izquierdo también se eyecta hacia atrás, es decir, hacia la aurícula izquierda. Entonces, en el siguiente latido que vamos a tener, el volumen que normalmente viene de la aurícula izquierda más el volumen que la aurícula izquierda tiene de más del latido anterior que se regresó, ¿cierto? O sea, el volumen de fin de diástole en el ventrículo izquierdo en una insuficiencia mitral está aumentado. Hay mayor longitud inicial de la fibra y hay mayor fuerza de contracción. Entonces, en la insuficiencia mitral, esto es lo que explica que en la insuficiencia mitral la fracción de eyección al principio esté supranormal. En un principio, en la insuficiencia mitral, los pacientes van a tener una fracción de eyección más alta de lo normal, precisamente por esto, porque van a tener siempre una precarga más alta, es decir, un volumen telediastólico final, es decir, una longitud inicial de la fibra mayor antes de iniciar la contracción y a mayor longitud de la fibra, mayor fuerza de contracción. Entonces, al principio ellos tienen una fracción de eyección supranormal. Se los dejo ahí para que unan ese punto en el futuro cuando vayan a dar valvulopatías para que sepan que es importante. ¿Y qué es la poscarga? Digamos que la poscarga es la tensión contra la cual se contrae el ventrículo. O sea, la resistencia que el ventrículo izquierdo debe, o que el ventrículo derecho, en el caso de la poscarga del ventrículo derecho, es la resistencia que deben ser el ventrículo para descargarse, es decir, para botar toda su sangre. Entonces, digamos que acá el componente fisiológico principal no sería el volumen telediastólico, sino la presión
arterial, ¿cierto? Porque es la presión que debe vencer el ventrículo para desocuparse. También depende de otras variables como el diámetro, el grosor de la pared ventricular, la resistencia vascular periférica, pero digamos que el componente fisiológico principal que determina la poscarga es la presión arterial, ¿cierto? Porque es la resistencia que debe vencer el ventrículo para desocuparse. Y por último, la contractilidad miocárdica, digamos que contractilidad, que es lo mismo capacidad contráctil, es la capacidad que tiene el ventrículo o el miocardio. En el caso del ventrículo, pues el miocardio ventricular, la capacidad de acortarse, ¿sí? Como les dije, tienen una longitud inicial y la contractilidad es la capacidad de acortarse y de generar fuerza del músculo cardíaco independientemente de la precarga y de la poscarga. O sea, la contractilidad es la capacidad que tiene de acortarse el músculo cardíaco y de generar fuerza, independiente de la precarga y la poscarga. Lógicamente, a mayor longitud, mayor fuerza de contracción. Pero digamos que la sola contractilidad pues es la capacidad que tiene una fibra de contraerse, ¿cierto? De acortarse. Entonces, esas como nociones, digamos, también básicas que podrían también estar dentro del ciclo cardíaco, quería como puntualizárselas o recordárselas. Muchas gracias, doctora. No, a la orden. También tener en cuenta en la anatomía de los ventrículos, también tener en cuenta que cada ventrículo tiene un tracto de entrada y un tracto de salida. Entonces, el ventrículo derecho, el tracto de entrada es un poquito, la pared del tracto de entrada es un poquito más muscular, tiene más columnas musculares, en cambio el tracto de salida es un poco más liso. Tiene una cisura, una hendidura que delimita esos dos tractos, tanto de entrada como de salida en el ventrículo derecho, y se llama el ostium del infundíbulo o puerta del infundíbulo. Así se llama, y entonces divide dentro del corazón derecho el tracto de entrada, que viene inmediatamente por donde, hacia abajo de la tricúspide, y un tracto de salida que está un poquito más anterior, que pues se continúa con la válvula pulmonar o el orificio arterial pulmonar. Y también ocurre lo mismo en el ventrículo izquierdo, también tiene un tracto de entrada y un tracto de salida. El tracto de entrada está más posterior, que se continúa con la válvula mitral, y el tracto de salida está un poco más anterior, que se comunica o que se continúa con el orificio arterial de la aorta, es decir, con la válvula aórtica. ¿De acuerdo? Bueno, es importante porque en el tracto de salida pueden ocurrir anormalidades. ¿Qué anormalidades pueden ocurrir? Puede ocurrir cardiomiopatía hipertrófica, es decir, que el septum, como hace parte del límite del tracto de salida, se puede hipertrofiar mucho y puede ocasionar obstrucción al tracto de salida cuando la válvula mitral pega ahí en el septum durante la sístole, que eso es anormal. La válvula mitral durante la sístole debe estar cerrada, pero en estos casos de cardiomiopatía hipertrófica, ella se va hacia el septum durante la sístole, y como eso está tan hipertrófico, el tracto de salida se obstruye. Y eso genera una obstrucción al tracto de salida y se comporta prácticamente como una estenosis, digamos, aórtica, y puede dar un soplo muy parecido al de la estenosis aórtica, en foco aórtico, también es sistólico, pero bueno, más adelante también verán esa patología y las diferencias entre el soplo de la válvula aórtica y el de cardiomiopatía hipertrófica, pero digamos que para que tengan esas estructuras anatómicas claras, en que cada ventrículo tiene su tracto de entrada y su tracto de salida. Generalmente el límite anatómico del tracto de salida en el ventrículo izquierdo es la valva anterior de la mitral, y en el tracto de salida, y en el ventrículo derecho el tracto de salida, y el tracto de entrada, el límite anatómico se llama puerta del infundíbulo u ostium infundibular. La vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha, como lo dijo María Fernanda, y tiene un remanente de la válvula de Eustaquio, ¿no? Que, digamos, en la vida fetal es muy importante, en la vida adulta no tiene ninguna función anatómica importante, más de la que evitar un poco el reflujo hacia la vena cava inferior, pero no ninguna cosa muy importante, salvo que ecocardiográficamente a veces se puede confundir con un trombo o una vegetación. Listo, doctora, muchísimas gracias por sus aportes, son muy valiosos para todos nosotros. Y María Fernanda, también muchísimas gracias por la charla. Considero que, así como lo dijo la doctora, fue una charla muy buena, muy completa, al punto, muy gráfica, didáctica. Entonces, en verdad, muchas felicitaciones y gracias por tu participación. Entonces, pues si no hay más comentarios, no hay más preguntas, pues damos fin a la sesión.
Recuerden que en el Instagram de la página próximamente vamos a publicar unas preguntas de la charla para que las contesten y así pues se refuerce el conocimiento de hoy. Recuerden que la próxima charla va a ser el lunes de la próxima semana y será acerca de semiología cardíaca, entonces los esperamos. Y con esto pues ya damos final a la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches y felicitaciones nuevamente. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias, feliz noche. Gracias.